Hermanos, hoy en día el agua que tomamos debe ser purificada porque hay mucha contaminación en el ambiente, ¿verdad? No solamente de bacterias, sino elementos muy cargados, ¿verdad? En algunas zonas, de manera que el agua debe de ser purificada para nuestro consumo y para tener una buena salud. Y hay muchos procesos de purificación y muchas marcas de agua, ¿verdad? Y hay quienes tenemos preferidas, ¿verdad? Entonces, el agua debe ser purificada hoy en día. En los tiempos de Elías, y aún todavía recuerdo yo cuando era niño que íbamos al rancho, había una tinaja allí que era tomada de la llave, el agua, y iba uno a la tinaja y tomaba, ¿verdad? Sin pasar por ningún proceso de purificación. Así como el agua tiene que ser purificada, ¿verdad? Para tener una buena salud ahora en nuestros tiempos, así nuestro Señor Jesucristo ha purificado y purifica su iglesia. Y quiero que pensemos, ¿verdad? Antes de pasar al Evangelio, quiero que pensemos cómo purifica y defiende su iglesia nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos. ¿Cómo es que puede continuar la iglesia en seguridad aún, a pesar de que ha sido atacada por falsas doctrinas, ¿verdad? ¿Cómo preserva su iglesia el Señor? Sí. Dice San Mateo en el Evangelio que leímos el día de hoy, comienza diciendo, ¿verdad? No podéis servir a Dios y a las riquezas, ahí en San Mateo 6, en la parte B del capítulo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque comienza el Evangelio diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que hoy en día la mercadotecnia, ¿verdad?, nos tiene muy comprometidos. Ahora se acerca ahora en noviembre, ¿verdad?, el famoso Buen Fin. Y hay quienes dicen que no van a comprar nada porque todavía deben de 2-3 años atrás que sacaron muchos productos. De manera que nos comprometemos a veces sin pensar y ya todo lo que nuestro sueldo lo debemos. Estamos ahí comprometidos, ¿verdad? Y bueno, también qué se dice de los compromisos del trabajo. Muchas empresas por ganar algún concurso, alguna obra grande, ¿verdad? Dicen en un mes, está el trabajo en 3 meses. Y ahí los vemos trabajando a marchas forzadas de 15-16 horas sin dormir. Me tocó ver que a los pobres albañiles hasta los llevaban a inyectar vitaminas para que dieran rendimiento, ¿verdad? Y ya durmiendo 4-3 horas, cansados, desgastados. Y no se avanza, ¿por qué? Porque ya no hay rendimiento, hay cansancio. No puede uno poner el piso y otro estar arriba pintando, porque pues se pone el piso, pero el afán, el compromiso de entregar. No podemos, ¿verdad?, servir a Dios y a las riquezas. Y bueno, pues llegamos cansados del trabajo y estresados y lo que queremos es llegar a la cama, a dormir. Y nos olvidamos de la comunión con nuestro Dios. El tiempo de estar con nuestro Dios, ¿dónde queda? Hacemos oraciones express, ¿verdad? Que a veces nos quedamos dormidos cuando menos esperamos. Y luego reprochamos al Señor, ¿por qué no me contestas? Cuando nuestras oraciones no son escuchadas, ¿verdad?, por nuestro Dios. Son oraciones express, ¿verdad? Sí, así, hermanos, como el agua necesita de ese proceso de purificación, nuestro Señor Jesucristo ha purificado y purifica y purificará su iglesia, la defiende de esa bacteria que es el pecado, de la contaminación del mundo, porque empezamos a no tener esa comunión con nuestro Dios y nos empezamos a contaminar con el mundo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Dios defendió a su pueblo de la contaminación de la idolatría por medio de sus profetas,
así también el Señor Jesucristo defiende a su iglesia, nos habla como el día de hoy, por medio de su Espíritu Santo, para ver por medio de su Evangelio, ¿verdad?, lo que estamos haciendo mal. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí, nos ha dado esta pandemia una gran enseñanza, y a veces a confiar más en lo material que en nuestro Dios. Las compras de pánico que se empezaron a hacer al principio de la pandemia, ¿verdad?, en los supermercados, ¿verdad?, para tener ahí almacenado, porque pues no vamos a poder salir a comprar. Ponemos más nuestro corazón, ¿verdad?, la mirada en lo material, en mi fuerza, que en las promesas del Señor, en la ayuda del Señor, y ya estoy pues actuando, obrando mal, ¿verdad? Vemos también, hermanos, en Primera de Reyes 17:8 leímos ahí Elías, ¿verdad?, cuando fue y contra Acab, el rey Acab, le dijo que no iba a llover durante 3 años y medio. Hubo algo parecido, la sequía. Elías huyó a Kerit, allá había un arroyo donde estuvo tomando agua, pero por la sequía terminó. Las aves le llevaban de comer. Vean dónde depositó su fe Elías, en mi Señor completamente. Y cuando terminó ahí el arroyo, ¿verdad?, de dar agua, entonces fue a Sarepta de Sidón, porque allí el Señor ya había dado instrucciones a una viuda, ¿verdad?, que sustentara al profeta, aunque ella no lo sabía. El Señor ya tenía ese plan para Elías. El Señor quería preservar su pueblo, quería preservar su palabra pura, quería purificar de la idolatría que había allí, porque dicen en la historia de los reyes, se hizo lo malo ante los ojos de Dios, y luego Acab hizo lo malo más que su papá ante los ojos de Dios, ofendió con tanta idolatría. Y entonces, así como la epidemia, ¿verdad?, ahora habló a nuestras vidas por el afán que teníamos ir aquí, ir allá, y tenemos este compromiso, y Dios manda la epidemia, que así lo permitió, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor purificó su pueblo de la idolatría. Así también, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo purifica a su iglesia, y esa debe ser nuestra oración. Dios mío, por tu piedad, por tu bondad, por tu socorro, purifica tu palabra fiel, purifícanos, ¿verdad?, de contaminarnos del mundo, de alejarnos de ti. Y bueno, hermanos, también dice ahí el versículo, nos hace reflexionar el día de hoy, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el versículo 26 también, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Fíjense que he tenido experiencia, me acuerdo de este versículo cada vez que veo un pajarito. Estamos en un trabajo y ahí en el comedor está así como afuera de los arbolitos. Ahora con la epidemia muchos sacaron sus comedores afuera de los arbolitos para la sana distancia. Y muchos dejan pues lo que es los sobrantes, ¿verdad? Ahí la tortilla, lo que sobra. Y las aves vienen y empiezan a comer, y siempre hay una más abusada que otra, ¿verdad? Que se llama una tortillota y apenas si puede, ¿verdad? Y me acuerdo de este versículo, ¿verdad? Tan bonito, cómo cuidan en las fuentes o en una fuguita de agua. Me llama la atención que en una fuguita de agua de una manguera baja el cuervo que está allá en el urraco que le llamamos, y toma el agua, ¿verdad? A la hora del calor. El Señor las alimenta. Y dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y el Señor tiene misericordia de ellos, ¿verdad? Les da su alimento. Entonces, así el profeta, ¿verdad? El profeta Elías, le trajeron de comer las mismas aves. Él, confiando plenamente, puso toda su fe en nuestro Dios obediente, ¿verdad? Su profeta.
tanta su obediencia, ¿verdad? Y tanta su fe, que el mismo Señor lo llevó sin ver muerte, sin ver corrupción. Si él estaba seguro que Dios le iba a sustentar, puso toda su fe, porque su fe estaba fundada en un Dios piadoso, socorredor y bondadoso. No valéis mucho más que las aves, dice el Evangelio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, por su piedad, ¿verdad? Dios defendió a su pueblo de la idolatría, lo purificó por medio de la predicación de su profeta Elías, llevando su palabra fiel, sin mácula, sin mancha. Y bueno, hermanos, así también nuestro Señor Jesucristo purifica su iglesia, dándonos su Espíritu Santo para un día como hoy entender, ¿verdad? Que no todo es el afán de la vida. Muchas veces nos separan de nuestra comunión con Él, como decíamos, nos contaminamos del pecado. Él nos defiende, ¿verdad? Para su iglesia. Debemos de organizarnos bien, debemos de que nuestra prioridad sea, porque a veces nuestra prioridad pues es todo, y al final si nos queda tiempo, pues buscamos al Señor, ¿verdad? Cuando Elías, ¿verdad? Su prioridad fue siempre la fe en el Señor, su comunión con el Señor. El Señor Jesucristo nos defiende del pecado para su iglesia, hermanos. Nos preserva en su sana doctrina también de la remisión de pecados por la gracia mediante la fe. Hoy en día, como decía el pastor en la escuela dominical, muchas doctrinas, ¿verdad? Hoy leemos en el Face muchos pensamientos y bombardeos y ideas humanas, ¿verdad? Pero Dios defiende su iglesia purificando todas esas falsas doctrinas y preservando la sana doctrina de la remisión de pecados por la gracia mediante la fe. El Señor Jesucristo continúa con su voluntad, hermanos, para su iglesia, en seguridad con su continuo socorro. Por eso nuestra oración debe ser pedir el socorro de nuestro Dios para nuestras vidas, su pronto socorro que nos ayude a organizarnos. Nuestras oraciones, ¿verdad? Como la de muchos hoy en día es que termine esto de la epidemia. A muchos nos ha enseñado a buscar a Dios más, pero a otros también nos ha alejado, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, que nos congreguemos, porque así decimos en el tercer artículo del credo de los apóstoles, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. En esta comunión que estamos, en este momento estamos con los santos, ¿verdad? También, comunión en el reino de los cielos, y es necesario esta comunión, si lo confesamos. Y bueno, hermanos, también dice Mateo 6:28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sí, por el vestido, ¿por qué nos afanéis? En estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Pues nuestra prioridad es para los que no tienen trabajo, ¿no? ¿Qué comer? Muchos perdieron su trabajo, muchos están desesperados porque tienen sus casas, tienen sus coches y sin trabajo. También muchas empresas, me tocó hace 15 días, antepasada, una empresa que hace 3 años llegó de Guadalajara a Querétaro, ¿verdad? Pues como toda empresa, con crecer a nivel república, ¿verdad? Y me tocó ayudar ahí a instalar, me invitaron a instalarlos. Y triste, hace 15 días fuimos a desmontar todo eso, uno como el afán, ¿verdad? De, hay que apurarnos, tenemos que abrir para tal día, y el tiempo y los afanes, y ahora todo tirado, materiales ya sin importar, ¿verdad? Ya el dueño ni le interesa, ¿no? Lo que quiere es entregar el local para que no siga corriendo la renta, el afán, ¿no? ¿Verdad? De la vida. Y los planes, ¿verdad? Fuera de Dios, pues, ¿verdad? Así nos habla la palabra el día de hoy, con el afán. Dice Mateo 6:32, en la parte B del Evangelio de hoy. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de la comida, del vestido, de lo que tomamos, ¿verdad?
¿Por qué estáis afanados? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Si tenemos fe como la de Elías, si tenemos fe como la viuda, porque la viuda Dios la usó para hacer esa torta cocida que Elías le pidió, no dudó, ¿verdad? Dios habló a su corazón en ese momento y fue y coció esa torta que era el último puñado de la tinaja de harina y de la vasija del aceite, que dice que no menguó nunca mientras pasó la sequía, lo sostuvo. Dios tenía el plan de purificar, ¿verdad?, a su pueblo por medio de su profeta Elías, su palabra, de la idolatría. Y también vemos allá al pueblo gentil, ¿verdad? Sarepta de Sidón, una viuda, ¿verdad?, que no era del pueblo de Israel. Sin embargo, su fe, vemos también su fe de ella, que también obró, ¿verdad?, allí. Y dice el Evangelio de hoy en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad primeramente el reino de Dios. Es nuestro mensaje para el día de hoy. Buscad primeramente el reino de Dios, y no, si me queda tiempo, y no, pues si puedo o no puedo, ¿verdad? Y su justicia, su gracia, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, por su continua piedad, el Señor purifica y defiende su iglesia. Por su continuo socorro, la iglesia continúa en seguridad, librándonos de doctrinas erróneas, doctrinas falsas, doctrinas de las obras, ¿verdad?, doctrinas que no hablan de la remisión de pecados, que no confiesan pecado. Y si no tenemos tiempo para la comunión con nuestro Dios, pues muchas veces tampoco, menos para confesar nuestro pecado, y menos para confesar nuestra fe. A veces nos olvidamos de las confesiones que tenemos. Decía el pastor de los padres de la iglesia, ¿verdad?, que ayudaron, pero fundamentados en la Escritura. En la absolución recibimos el perdón de pecados a diario. En el catecismo decimos: es necesario que diario muera el viejo Adán y resucite el nuevo Adán. Confesar nuestras maldades, porque somos trapos de inmundicia. Necesitamos la absolución de nuestro Dios. Un día como hoy, que vamos a pasar a tomar la comunión de los santos, confesar nuestra fe como esa comunión de nuestros santos, lo que creemos, lo que la Biblia dice, la doctrina de los apóstoles, de los profetas, que ha sido preservada por su socorro, por su piedad, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Por su ayuda y bondad, el Señor preserva su iglesia siempre que el centro sea Cristo Jesús, la cruz de nuestro Señor, la salvación, ¿verdad?, por medio de Cristo Jesús, la remisión de pecados por la gracia mediante la fe, la salvación del Evangelio, hermanos, por el bautismo. Cuando invocamos la presencia de Dios al inicio, decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordamos nuestro bautismo, porque así fue, en la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para remisión de pecados, por la gracia también, ¿verdad?, de nuestro Dios, poniendo el centro de la Biblia, ¿verdad?, es la cruz de Cristo, la gracia de nuestro Dios, por los méritos de Cristo en la cruz, porque con su sangre preciosa en la cruz derramada nos purificó del pecado, de la bacteria del pecado. Entonces, hermanos, la pregunta sería: ¿por qué estáis afanados? Sí, gracias a Dios que nos da oportunidad, ¿verdad?, de estar ya aquí en la iglesia reunidos. Nuestra oración debe de ser hoy esa, ¿verdad?, que Dios permita que pase la epidemia, que Dios hable a nuestros corazones por los afanes de la vida, que nuestra prioridad sea buscar al Señor, y que la comunión, ¿verdad?, empiecen a asistir. Gracias a Dios que ya allá en Celaya ya están los templos asistiendo a las personas. No sé, aquí platicaba con la maestra, ¿verdad?, que aquí fue un poquito más
la pandemia, ¿verdad? Se ve más fuerte, ¿verdad? Pero gracias a Dios que su iglesia está reuniendo a su pueblo, nuestro Dios, preservando, ¿verdad?, la doctrina. Oremos, hermanos, para que esta doctrina, ¿verdad?, del centro del cristiano sea la cruz de Cristo, ¿verdad?, la remisión de pecados por la gracia y la fe, ¿verdad?, y que siga defendiendo su iglesia para que se preserve hasta su venida, hasta su segunda venida, y que a nosotros, hermanos, hable a nuestro corazón como un día de hoy por medio de su Espíritu Santo, para que ponga esa fe que puso en Elías, que no sea nuestro afán del día, ¿verdad?, sino que toda nuestra fe y nuestra confianza la pongamos, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que Él nos provea a diario, que Él nos socorra. Y todo esto, ¿verdad?, vuelvo a repetir, todo lo hace por su piedad, todo lo hace por medio de su socorro, ¿verdad? Y todo lo hace porque es un Dios bondadoso. Vamos a estar de pie, hermanos, para ir a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, misericordioso, piadoso, bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia, Señor, como dice tu palabra. Bendito sea, Señor, porque has sustentado a tu iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas. Gracias porque nos das este mensaje, Señor, de esperanza, en donde primeramente debemos buscarte, Señor, buscar tu reino, tu justicia, Señor, por medio de la fe, por medio de la gracia en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, socórrenos, ten piedad de nosotros, para que nuestra prioridad sea buscarte, Señor, alabarte y glorificar tu santo nombre, confesar nuestras transgresiones, Señor, y recibir esa absolución que solamente tú puedes darnos por tu don bondadoso, Señor. Te pido, Señor, por esta congregación, Señor, y por todas nuestras hermanas congregaciones, Señor, que, Señor, escuche sus oraciones, escucha nuestras oraciones de cada día, Señor. No tomes en cuenta nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro afán de cada día, Señor, sino, Señor, socórrenos con tu piedad. Danos tu palabra, Señor, danos los medios, gracias porque nos das los medios de gracia, tu palabra y los sacramentos, Señor, y ayúdanos a confiar, así como lo hizo el profeta Elías, plenamente en ti, y mostrar esa gran fe, Señor, que también, como la viuda de Sarepta de Sidón, tuvo también esa fe en ti, Señor. Te pedimos todas estas cosas, no confiando en nosotros, Señor, porque somos trapos de inmundicia, sino confiando en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.